Para promover y publicitar todos sus servicios. Su socio estratégico para contribuir efectivamente al logro. Es una realidad que no ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Toda vez que es un mal que el país y la región, yo creo que también a nivel mundial, varios estados deben lamentablemente atravesar estas experiencias de delitos contra la administración pública. En estos días el Ejecutivo ha lanzado una política pública, una propuesta construida por Luis Verde Soto, y que es el asesor presidencial, ¿no? Y yo he revisado el documento, rescato, yo creo que un análisis bien interesante que se hace del diagnóstico decantado en la realidad. Porque la declaración de presidentes del año 2001 en Quebec justamente establecía el poner los gobiernos en línea como una forma no solo de comunicar el gobierno con la ciudadanía, sino como una forma de transparentar su accionar. Y a través del transparentamiento de su accionar mejoraba las condiciones de gobernabilidad. De eso ya pasaron 20 años. A eso se sumaba que había que facilitar todas las herramientas para que esto se pudiera hacer. Y el gobierno en línea, solamente en compras públicas, se demostró en países como México cuando se implementó al comienzo y en países como Chile, que es mucho más eficiente y más transparente su gestión de muchos años acá, se lograron ahorros que iban entre el 27 y el 30% de lo presupuestado. Ahí está la plata que está hablando Dora, justamente que sale de una eficiente acción. Gabriel, a mí me preocupa mucho ver una comisión anticorrupción en que está el señor Luis Verde Soto, que formó parte del Consejo Nacional Electoral incondicional del señor Guillermo Lasso. Me preocupa ver una comisión anticorrupción que va a seguir los mismos pasos de una campaña anticorreísta. O sea, esto me huele a una comisión anticorrupción anticorreísta, porque no creo que le vayan a dedicar a otras personas la ruta del dinero. Como dijo Guillermo Lasso, seguiremos la ruta del dinero. Pero la ruta del dinero, ¿de quiénes? Bueno, es importante también en esta época hacer un recordatorio a la ciudadanía, que también en esta época navideña tenemos que hacer concientización en cuanto a el uso de materiales que nosotros compramos, adquirimos, consumimos, en cuanto a lo que es la decoración de Navidad. Nosotros tenemos también una campaña importante que es que no utilicemos el musgo. Muchas veces no se conoce de dónde se obtiene el musgo, si es que es natural, si es que es artificial, y el musgo también está en una gran categoría de conservación. Entonces, es importante, queridos radioescuchas, y quienes están sintonizando este programa, que hagamos conciencia en cuanto a lo que es la conservación de nuestra flora, porque es parte de la dinámica y del equilibrio de nuestros ecosistemas. Plus presenta Somos Magazine, con Gabriel Caicedo, Isabel Espinosa y Ana Galarza. Señores, estamos en un programa más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Este programa de Navidad, el 25 de diciembre de Navidad, tenemos un programa muy interesante que les va a gustar a todos ustedes. Vamos a hablar de corrupción y también de temas que tienen que ver con la parte de ecosistema, con Isabel Tamariz, que también es una de nuestras invitadas. Adelante. Bueno, esta es una realidad que no ha cambiado en los últimos meses, ¿no? Toda vez que es un mal que el país y la región, yo creo que también a nivel mundial, varios estados deben lamentablemente atravesar estas experiencias de delitos contra la administración pública. En estos días el Ejecutivo ha lanzado una política pública, una propuesta construida por Luis Verde Soto, y que es el asesor presidencial, ¿no? Y yo he revisado el documento, rescato, yo creo que un análisis bien interesante que se hace del diagnóstico decantado en la realidad del Ecuador. Sin embargo, no hay nada novedoso, ¿no? Con toda la consideración que tengo para Luis, no hay nada novedoso en el sentido de que sirve para conocer y entender la génesis del problema de la corrupción en el país.
pero no plantea una solución pragmática para iniciar incluso la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que ellos definen en el documento de política pública. No hay claridad respecto a quién sería el encargado de operativizarla, más allá de esta Secretaría Técnica en donde está la cooperación internacional con la cooperación alemana y Naciones Unidas, que también ya hicimos un intento en el gobierno anterior de conformar una comisión internacional. Ahora más bien lo que me preocupa es ver una comisión interna en donde está representado el Ejecutivo, están representadas algunas otras funciones del Estado, están representados, por ejemplo, los gobiernos parroquiales y las municipalidades, que muchas de las veces tienen a sus directivos o sus presidentes ejecutivos de elecciones coyunturales políticas o de las relaciones que puedan tener políticas con el Ejecutivo. Entonces, son representantes que no tienen una independencia para, por ejemplo, actuar sobre un caso específico que quizás involucre al gobierno, se me ocurre, ¿no? Además, se puede ver que esta comisión que están planteando tiene como veedores a la ciudadanía y también a la academia, por ejemplo, pero no tendrían voz siquiera, no tendrían voto más bien, sino únicamente voz. Omar Malú, usted que es una persona también muy politólogo, reconocido, también ha sido asesor de economía y de algunas aristas de diferentes políticos, ha sido un maestro también reconocido a nivel nacional. ¿Qué opina sobre el tema de la corrupción actualmente? ¿Y cómo estamos con el tema de que el gobierno, pues como decía Dora, pronto pone a una comisión de anticorrupción nueva, prácticamente con gente de su familia? Sí, saludos Dora, un placer estar con usted aquí. Gabriel, a mí me preocupa mucho ver una comisión anticorrupción en que está el señor Luis Verde Soto, que formó parte del Consejo Nacional Electoral incondicional del señor Guillermo Lasso. Me preocupa ver una comisión anticorrupción que va a seguir los mismos pasos de una campaña anticorreísta. O sea, esto me huele a una comisión anticorrupción anticorreísta, porque no creo que le vayan a dedicar a otras personas la ruta del dinero. Como dijo Guillermo Lasso, seguiremos la ruta del dinero, pero la ruta del dinero ¿de quiénes? Ese es el asunto. Porque tenemos personas, por ejemplo, que han estado en ambos gobiernos, en el de Correa y en el de Lenín Moreno. ¿Seguirán la ruta del dinero de esas personas? ¿Seguirá esta comisión anticorrupción la ruta del dinero de Lenín Moreno y de los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno? No creo. Esta es una comisión anticorrupción creada para seguir la ruta del dinero del correísmo. Eso me queda claro. Entonces, de alguna manera... No está mal, ¿no? No está mal que sigan la ruta, ¿no? No he dicho yo que está malo. Muchas cosas que hay que seguir, pero que haga algo general. Aclaremos bien. Hoy día Paul Carrasco me preguntó, ¿tú eres anticorreísta? ¿Tú eres correísta? Le dije, yo soy el primer anticorreísta que hubo en el Ecuador. Porque yo lo saqué a Rafael Correa de la Politécnica por incumplir la normativa interna del reglamento académico. Entonces, no está mal que sigan la ruta del dinero del correísmo, pero también la ruta del dinero del leninismo y también la ruta del dinero de los que estuvieron en el gobierno de Correa y estuvieron en el gobierno de Lenín. ¿Y por qué no los que estuvieron en los gobiernos anteriores? Porque la corrupción es como la entropía en el Ecuador. La entropía siempre sube, que es el grado de desorden del universo. Y la corrupción en Ecuador siempre sube. No hay ninguna persona que pueda afirmar que en el pasado hubo más corrupción que ahora. No hay. No hay la forma de poder probar esa hipótesis. Por lo tanto, yo pienso que si se va a seguir la ruta del dinero, que sea de todos. Porque si esta comisión anticorrupción empieza a seguir solo la ruta del dinero de los correístas, lo cual me parece correcto, pero no es completo.
hay que seguir la ruta del dinero de todos los que estuvieron en gobiernos anteriores, especialmente de los colaboradores de Lenín Moreno. Le doy la bienvenida a José Pileggi, que es un reconocido también autoridad en el sector eléctrico. Bienvenido, José. ¿Cómo piensas que dentro de esta estructura de la anticorrupción, cómo ves al sector eléctrico en la actualidad? Gabriel, Omar, querido hermano, Dora, en realidad el tema de la corrupción es un tema que tiene que ser un ícono de lucha desde todos los frentes que tenga una nación, ¿no? Desde la institucionalidad que puede tener un gobierno, desde la institucionalidad que puede tener un Congreso o Asamblea Nacional, desde un poder judicial que le está debiendo demasiado al país y, por cierto, desde la ciudadanía, ¿no? Yo me acuerdo de la Comisión Anticorrupción que presidía el doctor Ramiro Larrea, por ejemplo, ¿no? Tenía tal poder de convocatoria por su autoridad moral, por su legitimidad como académico y como persona proba de la sociedad, que lo que decían ellos hacía temblar a instituciones, ¿no? Y cuando tú tenías algún inconveniente, más allá que eso no era una organización institucionalmente creada por el Estado, era una vocería ciudadana al final del día, oye, nadie se resistía a asistir, porque sabía que lo que decía la Comisión Anticorrupción pesaba tanto más que lo que decía un juez. Entonces yo creo que la ciudadanía ha perdido mucho espacio en esto, ¿no? Creo que eso fue parte de la maquinaria de demolición con la que actuó Correa y su combo, incluido el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, destruyendo la institucionalidad ciudadana que existía en el país. José, has tocado un punto importante. Yo quiero preguntarle a Dora Ordóñez qué opina sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos. Así como Ramiro Larrea antes hablaba y algo pasaba, también el embajador de Estados Unidos no habla por gusto. ¿Qué pasa con esta situación que se está dando y que aquí la gente no se da cuenta y tiene que venir el embajador de Estados Unidos a decirnos qué está pasando aquí? A ver, muchos de los casos de corrupción, de los delitos que han sido investigados en el Ecuador, precisamente provienen de investigaciones que se han dado en otros países. Los casos emblemáticos últimos, que incluso tienen algunos detenidos, se conocieron por la cooperación que existe precisamente con Estados Unidos y que empezó esta investigación allá. Ustedes recordarán el caso Petroecuador, el caso Las Torres, inclusive también ha tenido alguna repercusión en el país, pero porque la investigación no necesariamente empezó aquí. Y claro, más allá del trabajo interesante que hace la fiscal, obviamente es, digamos, el inicio de la punta del ovillo. No es que aquí se investigó de oficio, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque y ahí coincido con José, la función judicial tiene serias dificultades para la investigación. No tiene los recursos necesarios, sus mismos miembros, ya sean fiscales o jueces, requieren una autoevaluación y una depuración también, porque incluso corrupción existe al interno de estas organizaciones, de estas instituciones más bien. Nosotros desde la Secretaría siempre dábamos seguimiento a las causas y en algunos de los casos las diligencias se suspendían hasta en 6 u 8 ocasiones y llegaban ya los periodos de prescripción prácticamente de la investigación y se archivaban en algunos casos. Entonces, sí hay problemas dentro de la confianza que podamos tener en el sistema judicial. Antes de proseguir con Omar Maluf, quiero darle el paso a José Pileggi porque él nos tiene que dejar, que tiene un compromiso adquirido con anterioridad y ya se tiene que ir. Nos quedamos con Dora y con Omar. Espéranos un momentito. José, ¿qué opinas sobre lo que ha dicho Dora Ordóñez? Yo quería el día de hoy, de lo que tú me invitaste, Gabriel, tocar un tema que es vital para justamente el ciudadano y tiene que ver un poco con el tema de las tarifas eléctricas. Ustedes saben que este mes, de acuerdo a la ley de régimen del sector eléctrico, se vence el plazo para que la agencia de regulación haga la revisión anual de las tarifas y elabore el pliego tarifario. El nuevo pliego tarifario que tiene que entrar en vigencia desde el 1 de enero próximo. Y resulta que esto está pasando de agache
y pasa de agache porque yo creo que al gobierno actual, como a los anteriores, y en algunos casos en complicidad, terminan siendo, como decía Paul Palacios en un artículo que escribió el día de hoy en el diario El Expreso, terminan siendo secuestrados, ¿no es cierto? Y terminan defendiendo a sus secuestradores. En otras palabras, es uno del planteamiento que llevan cuando son candidatos o cuando son ciudadanos que quieren ir a una función pública y ya están en la función pública, son secuestrados por quienes manejan en realidad la función pública y terminan defendiendo a su secuestrador, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando en muchos aspectos. Y en el tema energético es gravísimo, porque este es un tema que venimos hablando del año 2013. Cuando se elaboró ese pliego tarifario, se lo hizo con una intencionalidad ideológica, con un trato discriminatorio, porque nosotros si vivimos en una nación tenemos que tener trato igualitario. No podemos tener un trato discriminatorio, que porque vives en la costa y eres un mono sinvergüenza, tengo que cobrarte el doble de la energía eléctrica, así eres una persona que vives en la sierra. No, tenemos que tener idéntico trato. No es justo en un país como el nuestro que una persona que en Quito gane $3.500 en una posición media en la burocracia o en una empresa privada, pague $50 de consumo energético, y un hombre de la costa que puede trabajar en una función pública o en una empresa privada que gane $3.000 o $3.500, pague de $200 para arriba la planilla eléctrica. Eso no tiene ni pie ni rabo. Si algo está mal. Y esto es... Quiero agradecer, este ha sido un diálogo realmente muy interesante, se tornó interesante. Yo creo que Dora Ordóñez, José Pileggi y Omar Maluk son personajes reconocidos y que lo hemos unido en este programa. Yo quiero, por tema de tiempo, porque tenemos que pasar a otra entrevistada, que es Isabel Tamariz, que sería la última entrevistada, quiero que cada uno dé un mensaje final, lo más breve posible para concluir con el tema. Gracias. Empecemos. Sí, mira, me toca el turno. Voy a abusar de la condición de Dora en este tema. Mira, yo creo que las tecnologías de la información y comunicación son una gran herramienta para luchar contra la corrupción. Yo tuve el honor de presidir el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y pude crear en esa época lo que se llamó la Agenda Nacional de Conectividad. Y justamente en la agenda de conectividad se sustentaba en 4 pilares, ¿no? Uno era el e-government, ¿no es cierto?, o gobierno en línea, el otro era el comercio electrónico, el otro era la teleeducación y el otro era la telemedicina. Que vemos que estos aspectos le comienza a hacer ahora el gobierno un poco de publicidad y estimularlos. Está bien que lo haga, ¿no? Pero cuando yo hice la agenda de conectividad de Ecuador fue en el año 2002. La ley de comercio electrónico la sacamos en abril del año 2002. Quedaron hechos todos los planes. Vinieron expertos internacionales que copiaron nuestro modelo y nos pidieron la autorización para llevarse la agenda de Ecuador y poderla comenzar a implementar en otros países. El plan de conectividad de las Américas se llama Plan de Acción de Quito, porque en ese momento presidía la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en Washington, en la OEA, y se le nombró Plan de Acción de Quito porque la desarrollamos con expertos nacionales y extranjeros en Quito. Es decir, Quito y el Ecuador fue luz de América en el tema de conectividad, y resulta que entramos en una completa oscuridad en materia de conectividad, en materia justamente de implementar un gobierno en línea. ¿Por qué lo digo esto? Porque la declaración de presidentes del año 2001 en Quebec justamente establecía el poner los gobiernos en línea como una forma no solo de comunicar el gobierno con la ciudadanía, sino como una forma de transparentar su accionar. Y a través del transparentamiento de su accionar mejoraba las condiciones de gobernabilidad. De eso ya pasaron 20 años. A eso se sumaba que había que facilitar todas las herramientas para que esto se pudiera hacer. Y el gobierno en línea, solamente en compras públicas, se demostró en países como México cuando se implementó al comienzo, y en países como Chile, que es mucho más eficiente y más transparente su gestión de muchos años acá, se lograron ahorros que iban entre el 27 y el 30% de lo presupuestado. Ahí está la plata que está hablando Dora, justamente que sale de una eficiente acción. El hecho de que todos los trámites los podamos hacer en línea, por ejemplo, favorecería enormemente
a evitar ese manoseo que tenemos que tener cotidianamente con el funcionario público de ventanilla. Que para que nos tramite una cosa tenemos que pasarle la mano. Tenemos que proponer como ciudadanía que la conectividad sea utilizada en el gobierno como una obligatoriedad. Los funcionarios públicos tienen que ser modelo de gestores en el manejo de las herramientas informáticas. Todos los trámites en el país pueden perfectamente hacerse en línea. Eso daría una competitividad enorme, eliminaría esta tramitología de manos y sobre todo atacaríamos el mal que estamos hablando el día de hoy, atacaría la corrupción. Así que yo creo que sería muy bueno hacer uso de las tecnologías como un camino para salir de la corrupción. Gracias, José. Omar, con las palabras finales. Bueno, sí, coincido con José en el tema de la automatización de los trámites. Y casualmente tenemos en el Ecuador una unidad que se llama Unidad de Activos Financieros, que no cumple su función a cabalidad. A mí me tocó en una ocasión hacer un depósito en mi cuenta, que pasaba los $5.000, me hicieron la vida imposible. Y todos me conocían, ¿no? Me conocían los funcionarios del banco, me conocía el gerente del banco, pero me hicieron la vida imposible hasta que yo demostré que estos $8.000 provenían de la venta de una propiedad. Sin embargo, en el Ecuador todos los días se daba dinero a través del sistema financiero. Y no pasa nada. Yo me preguntaba si a mí, por $8.000, me hicieron la vida casi imposible. ¿Cómo puede ser que en el Ecuador se depositen cientos de miles de dólares diarios o millones de dólares en el sistema financiero y la unidad de activos financieros no tiene un listado de estos corruptos? Y le voy a decir una cosa, un amigo me dijo, oye, me gané $2 millones, yo casi me caigo de espalda. $2 millones, ¿qué te los ganaste? En un trámite hecho en Quito. Y me depositaron la plata en mi cuenta. Y yo le dije, oye, ¿no te preocupa la unidad de activos financieros? No, eso no pasa nada, está todo resuelto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos herramientas y no las estamos utilizando bien, porque la corrupción está metida en los mismos organismos que tienen que controlarla. Nos acabamos de sorprender todos los ecuatorianos con una denuncia de los embajadores de los Estados Unidos respecto a que hay policías generales, coroneles metidos en el problema del narcotráfico. Y el presidente de la República muy hábilmente declara que debe referirse a los que ya no están en funciones, o sea, a los que ya dejaron sus puestos, de una manera muy relajada, porque no hay ninguna prueba de eso. Entonces, estamos metidos en la corrupción, todos, unos inocentes y otros culpables, pero estamos metidos en un sistema corrupto que no lo podemos desarmar. Adelante, Dora. Sí, gracias, Gabriel. A ver, un tema súper importante, quizás que no hemos desarrollado, es como lo había manifestado, el de la prevención. No podemos siempre estar esperando que haya nuevos presos, que haya nuevas sanciones, que tengamos nuevas leyes que ayuden, por ejemplo, a recuperar lo robado, como el caso de la ley de extinción de dominio, a la que también hice referencia. No se ha hablado tampoco de cuál es el rol que tiene, por ejemplo, el sector privado o el sector empresarial, que también ha sido motivo de estos casos investigados, que ha sido parte de esta trama de corrupción en varios de los procesos que han sido puestos en consideración de la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la empresa privada? Hay experiencias interesantes que en Brasil, en Colombia se han implementado, como por ejemplo la lista blanca de proveedores del Estado. En el caso de la prevención, también Perú ha conformado, por ejemplo, comités de integridad ética para las empresas estratégicas, sobre todo las que manejan mayor cantidad de contratación pública. Aquí podría ser el caso de Petroecuador, el caso de CNT, el caso de CENEL, que también hablábamos del tema de la energía eléctrica, pero hay que ir analizando cada uno de estos estamentos, de estas instituciones de manera particular. Pero no perder de vista que es la prevención uno de los factores que fundamentalmente debe atender el Estado. Para esto se necesita, obviamente, la participación de los ministerios, varios, del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, por ejemplo, en donde también se requiere ajustar mallas curriculares
no para poner ética como asignatura, sino para tener un proceso sostenido de educación en lo que tiene que ver con ética, valores, incluso en algunos casos moral, ¿no? Quizás eso podría tener un análisis muy subjetivo, pero lo interesante es que en los primeros 7 años de educación básica se pueda implementar una malla que tenga dentro de su contenido, en efecto, los buenos, la transparencia, trabajar en temas de anticorrupción. Hay microprácticas de corrupción. Eso se da en los medios de comunicación también, o sea, en las diferentes instituciones. Por eso debe haber una estrategia que tenga una red de participación interinstitucional, pero que sobre todo tenga los recursos necesarios. Gracias, Dora, por tu participación. Realmente ha sido importante para nosotros. Vamos a citarla nuevamente. Espero que nos pueda recibir nuevamente en este su programa Somos Magazine. Gracias, ha sido un diálogo interesante, importante. Ahora le doy la bienvenida a Isabel Tamariz Mata, ingeniera en gestión ambiental, directora zonal 5 Guayas del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, son muy importantes estos espacios para dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo en cuanto a nuestro entorno, en cuanto a nuestros ecosistemas y qué es lo que se está trabajando para conservarlos y para a su vez también combatir cuáles son estas diferentes afectaciones que se puedan dar a estos ecosistemas. Justamente esta es la tribuna. Te agradezco por haber aceptado la entrevista, sobre todo porque nos gusta siempre darle cabida también a gente joven, a gente que está en este tipo de trabajos que realmente son importantes. El ecosistema es muy importante para la vida. Entonces, ¿qué está haciendo justamente la institución a su cargo en ese aspecto? Cuéntenos algo de eso. Claro que sí. Bueno, le puedo comentar que desde que nuestro ministro, Gustavo Manrique Miranda, asumió la administración, nosotros hemos venido trabajando arduamente para lo que es la conservación de los recursos naturales que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, en función de ello, es que se da esta transición en nuestra institución. Ahora nosotros somos Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El año pasado sufrimos tuvimos una fusión producto de la Autoridad Única del Agua y a su vez también la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual, bueno, pues ambas entidades ahora se encuentran en un mismo ministerio, y tras la decisión muy acertada de nuestro ministro, dijo, ok, nosotros vamos a manejar estos dos recursos bajo la misma premisa, bajo el mismo paraguas. Entonces, ¿qué tal si nosotros proponemos esta transición ecológica en todas las instituciones del sector público? Como Dirección Zonal 5, trabajamos arduamente pues también en la conservación de los mismos. Acá en Guayas, bueno, pues nosotros tenemos varios ecosistemas de gran importancia, específicamente en el Cantón Guayaquil. Comentaba casualmente hoy que qué maravilla que tenemos un cantón en el cual tenemos dos ecosistemas muy importantes y de gran fragilidad. Tenemos los bosques secos, pero a su vez también tenemos los manglares. Entonces, ambos ecosistemas son representativos en cuanto a lo que es nuestro país, y obviamente pues por eso es tan importante el compromiso que nosotros como ministerio tenemos para conservarlos. Entonces, eso es un poco lo que le puedo comentar. Sí, bueno, es importante. Yo quisiera también saber estos temas de conservación, sobre todo el tema de los plásticos que están en boga actualmente. ¿Cómo podemos reemplazar esos plásticos para ir al supermercado y traer a nuestros víveres? ¿Qué puede hacer una persona, el televidente que está viendo en estos momentos del programa? Decir, bueno, no quiero usar fundas plásticas, ¿qué hago al respecto? Bueno, lo bonito de ser ambientalista o de tener este corazón de conciencia o de consumo responsable es que en realidad, como dice el dicho,
no se necesitan ambientalistas perfectos, sino más vale ambientalistas imperfectos que todo el tiempo estén tratando de lograr el cambio. Entonces, realmente no hay una fórmula mágica, sin embargo, pues sí le puedo decir que respecto a ello, nosotros sí motivamos a que cada quien desde el lugar en el cual se encuentre busque qué es lo que puede hacer. Entonces, por ejemplo, para ir a hacer compras y obviamente pues no generar más residuos, no generar más plásticos, ¿sí? Lo que cualquiera puede hacer desde casa es, cualquiera tiene uno de estos bolsos que son de tela o reutilizables, es indistinto. Y realmente las tiendas hoy también ya tienen esta conciencia, los supermercados ya también lo saben. Entonces, uno puede ir con sus bolsos y reutilizar lo que ya tiene, ¿no? Encontrarle otro uso y poder hacer las compras con ello. No es que es necesarias las bolsas plásticas en las que nos ponen las compras, ni siquiera inclusive las bolsas en las cuales la gente está acostumbrada a poner, en este caso, las frutas, los vegetales. Podemos llevar lo que tengamos en casa y podemos reutilizarlo. Hoy por hoy también existen ya varios emprendimientos que ya le venden hasta los productos de limpieza para poder hacer refill. Y también inclusive pues ya vemos que en algunas partes ya también tenemos estas máquinas expendedoras de agua para también poder hacer refill y no seguir generando pues plásticos de un solo uso a partir de lo que son bebidas embotelladas. Por ejemplo, ¿qué proceso podría ser? En este caso lo voy a particularizar un caso. Por ejemplo, yo vivo en una urbanización en la parte entre Daule y San Borondón, donde hay una terminal de aguas servidas que afecta a todo el sector, porque supongo que antes de hacer esta urbanización seguramente eso estaba bien, ¿no? Porque no había nada, no estaba urbanizado. Pero en este caso, o sea, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, la administración de esta urbanización y también en otros casos que estén parecidos a estos, para evitar estos olores nauseabundos que realmente afectan a todos? Bueno, ahí digamos, yo le puedo decir, se divide, digamos, su inquietud en dos aspectos. El primero, que es la parte, obviamente, pues más técnica y ya de diseño de la planta. Habría que evaluar si la planta que se encuentra allí de las aguas servidas es una planta que tiene la suficiente capacidad o si a su vez también, pues, el tratamiento que se le está dando a aquellas aguas servidas es lo suficiente como para poder generar un tratamiento eficaz a estas aguas grises. Eso como primer punto. Eso desde la parte de, digamos, queda la inquietud y obviamente pues ahí habría que revisarlo. De repente pues posterior a la entrevista me podría proporcionar la información del sitio como para poder verificarlo. Eso en cuanto al primer punto, que es respecto al sistema de tratamiento como tal. Como segundo punto, está el tema que se puede trabajar en cuanto a la generación de estos olores. Hoy por hoy existe ya las tecnologías a partir de bacterias, ¿ya? Que justamente lo que hacen es que si en el caso de que la planta no tuviera pues el tratamiento más eficaz, estas bacterias lo que hacen es terminar de remover cualquier otro residuo que sea, ya sea materia orgánica u otro tipo de residuos, y a partir de ello pues se termina de dar un tratamiento en cuanto a lo que es este recurso, al recurso hídrico pues que se encuentra siendo tratado a partir de esa planta. Y estas bacterias o estos diferentes mecanismos que existen, lo que ayudan es a minimizar los olores, que es parte de lo que el impacto más grave que tienen las plantas de tratamiento de aguas servidas, justamente el tema de los olores, porque al momento en el que las aguas se están allí tratando, tienen igual un sitio en el cual estas se almacenan y mientras que el agua está siendo tratada, los olores obviamente pues para quienes están en los alrededores causa malestar. Qué interesante escucharla. Bueno, estoy agradecido con su participación, Isabel. Vamos a contactarla en futuras ocasiones para tenerla en el programa Somos Magazine. La dejo con las palabras finales para este programa de Navidad, que es cuando saldrá esta entrevista con usted. Bueno, es importante también en esta época hacer un recordatorio a la ciudadanía, que también en esta época navideña tenemos que hacer concientización en cuanto a el uso de materiales que nosotros compramos, adquirimos, consumimos
En cuanto a lo que es la decoración de Navidad, nosotros tenemos también una campaña importante que es que no utilicemos el musgo. Muchas veces no se conoce de dónde se obtiene el musgo, si es que es natural, si es que es artificial, y el musgo también está en una gran categoría de conservación. Entonces, es importante, queridos radioescuchas y quienes están sintonizando este programa, que hagamos conciencia en cuanto a lo que es la conservación de nuestra flora, porque es parte de la dinámica y del equilibrio de nuestros ecosistemas. Entonces es importante que al momento de comprar, y si nosotros vamos a querer, obviamente, pues celebrar estas festividades, lo hagamos con mucha responsabilidad y seamos consumidores más responsables cada día. Muchas gracias. De nada, bueno, nos dirigimos a los televidentes que ven este programa. Estamos sumamente agradecidos. Hemos tenido un programa realmente súper bueno, ha sido muy interesante. Hemos hablado de corrupción y estamos hablando del ecosistema, puntos muy importantes y que vamos a seguirlos tratando la próxima temporada de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Agradecemos, Isabel, por tu presencia y a ustedes, señores televidentes, por dignarse en esta sintonía que siempre es súper importante para nosotros, la sintonía de ustedes. Gracias, hasta la próxima semana. En el 2020, Revista Somos instituyó los premios Somos para homenajear a empresarios, profesionales y emprendedores. Los primeros galardonados en una noche memorable en el Bankers Club pidieron que ese estímulo continúe año a año. Bueno, creo que la revista Somos hace un gran aporte hacia la sociedad porque permite, pues, dentro de sus artículos también destacar ciertas personalidades que, como todos sabemos, la sociedad va cambiando y tenemos nuevos ejemplos de ejecutivos, de abogados, y creo que a través del tiempo hace un gran aporte para la sociedad en transmitir y en motivar las trayectorias de ciertas personas. Seria, ágil, moderna, con contenidos importantes, interesantes en todas las gamas. Todos quienes tenemos algo dentro de nuestra actividad diaria, debemos de analizar el emprendimiento como algo fundamental para obtener logros pertinentes en nuestras actividades. Hola, soy Geraldine Weber y quiero agradecer a Revista Somos porque publicó 2 reportajes sobre mi obra social y solidaria desde mi Fundación Rescate por la Paz en el 2020. Además, recibí un premio junto a connotados empresarios, emprendedores, profesionales del Ecuador. Un saludo muy especial a las personas que trabajan con calidez humana y gran profesionalismo en la revista Somos. En el año 2019 fui invitada por mi gran amigo periodista con excelente trayectoria, Gabriel Caicedo, y fui parte de una de sus ediciones. En el año 2020 tuve el honor de recibir un reconocimiento junto con importantes empresarios y emprendedores del país. Fue un evento muy emotivo que sin duda alguna marcó mi vida, tanto personal como profesional. Los premios Revista Somos, que se realizará el miércoles 26 de enero del 2022. Los esperamos.